Hermanos, vamos entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No olvides tu primer amor. Hermanos, en este mensaje a las 7 iglesias, se le llama 7 iglesias, porque no es que eran 7 organizaciones religiosas como hoy, que en el mundo hay más de 4,000 organizaciones religiosas, ¿verdad? Grandes, vamos a decirlo así. Pero aquí las 7 iglesias se le llama así porque eran 7 congregaciones que estaban en 7 lugares diferentes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Laodicea y así sucesivamente. Estaban en diferentes lugares. Pero algo que podemos ver en la revelación del Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, es que cada una de estas iglesias tenía sus propias características. Unas eran más consagradas que otras. Unas tenían un tipo de malas costumbres, otras tenían otras malas costumbres. Unas tenían unas virtudes, otras tenían otras virtudes. Y el Señor se encarga de mandarles su mensaje a cada una de ellas. Bueno, precisamente el libro de Apocalipsis primero se le hizo llegar a estas 7 iglesias, toda la revelación a estas 7 iglesias. Una por una leyeron toda la revelación del Apocalipsis en sus días. Y luego pues Dios preserva su palabra hasta nuestro tiempo. Por supuesto que hubieron revelaciones ahí que ellos no las pudieron entender de ninguna manera. Pero hoy nosotros las entendemos mejor que ellos, porque muchas de esas cosas ya se están cumpliendo. Por ejemplo, una de esas expresiones proféticas en Apocalipsis, cuando la muerte de los 2 testigos, los 2 olivos se le llama, pero son 2 siervos de Dios, que no se dice nombre, pero por las señales que hacen, se creen que son Moisés y Elías, que volverán. Bueno, que está profetizado literalmente en la Biblia, que Elías vendrá antes que Cristo venga a reinar a la tierra. Elías vendrá. Por eso algunos pensaban cuando Juan el Bautista que era Elías, y él era Elías. Y incluso le fueron a decir: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no, no soy Elías, solo soy uno que clama en el desierto. Uno que grita: preparen el camino del Señor. Yo no soy el Mesías, tampoco soy Elías. Pero sí está profetizado en la Biblia que antes que venga el día grande del Señor, Elías vendrá. Bueno, entonces se cree que uno de esos hombres de Dios en el tiempo de la tribulación, predicando con grandes milagros portentosos en la tierra de Israel, serán Moisés y Elías. Bueno,
Pero hay algo curioso que sucede ahí que no lo pudieron entender los hermanos de aquel tiempo, pero nosotros perfectamente lo entendemos. Dice que llegará el tiempo cuando ellos hayan cumplido ya su ministerio, que Dios permitirá que el anticristo pueda asesinarlos, no antes de que Dios le dé el permiso. Los asesinarán. Y dice que estarán siendo exhibidos en la plaza de Jerusalén. Bueno, eso es lo que dice la interpretación, que es Jerusalén, porque dice la ciudad que en nombre espiritual se llama Sodoma y Gomorra y donde fue crucificado el Señor. Así que obviamente se refiere a Jerusalén, porque ahí fue crucificado Cristo. Y dice que serán exhibidos por 3 días, muertos allí. Y dice que la gente estará tan contenta de la muerte de ellos que se enviarán regalos unos con otros. Pero lo curioso es que allí dice que todo el mundo los verá, todas las personas los verán. Por eso les decía yo que para ellos, estos hermanos de aquel tiempo, era muy difícil poder comprender cómo sería eso. Pero para nosotros ya no. Nosotros sabemos que una noticia de impacto se hace viral el mismo día. Me acuerdo que hubo un día, el año pasado creo que fue, que hubo una explosión catastrófica en Beirut, Líbano, y se destruyó gran parte de la ciudad, quedó hecha añicos en segundos, hermano. Y alguien estaba grabando desde su terraza cuando esta área del puerto de Beirut estaba ardiendo en llamas. Lo que no se imaginaron es que allá habían químicos. Y cuando eso explotó, pues claro, quedó grabado en la cámara cuando esa explosión se hizo. Y fue como cuando alguien sopla el polvo, ¿verdad?, en la mesa y rápido se desintegró totalmente. Pero esa noticia, ese hecho, el mismo día se regó en el mundo. El mismo día. Así que nosotros podemos entender muy bien a lo que la Biblia se refiere cuando dice que todos los habitantes de la tierra los verán y los celebrarán. Bueno, solo es un pequeño adelanto de estas cosas que tenemos que nosotros estar conscientes de ellas, tenemos que saberlas porque para nosotros se escribieron. Pero antes que podamos saber más cosas de estas, Dios quiere que tengamos una actitud como iglesia. Así que se le llega la palabra del Señor a cada una de estas iglesias, le llegan las felicitaciones, pero también le llega la reprensión junto con los halagos. Algunas fueron más halagadas que otras, otras fueron más reprendidas y así sucesivamente. Y en la que estamos viendo hoy vamos a dedicar un tiempo especial totalmente a la iglesia de Éfeso bajo el tema no olvides tu primer amor. Y por la importancia del primer amor no vamos a abordar 2 iglesias sino solamente una. Ahora quiero aclarar, el Señor solo tiene una iglesia, no tiene 7 iglesias, pero eran 7 grupos de su iglesia. Podemos decir, hermanos, que hay 7 tipos de iglesia dentro de la misma iglesia del Señor. Hay hermanos que tienen las características de la iglesia de Éfeso, hay hermanos que tienen las características de la iglesia de Sardis, otros las características de la iglesia de Filadelfia. ¿Y cuánto quisiéramos, hermanos, que todos pudiéramos tener el sentir y la actitud de la iglesia de Filadelfia? Aunque la iglesia de Éfeso tiene unas grandes virtudes que nosotros debemos practicarlas, por supuesto. Cuando empezamos a leer, ¿verdad? Le dice que escriba al ángel de la iglesia. Pero vamos a ver, quiero que veamos aquí un poquito, porque estamos hablando del primer amor. La palabra primero, como ustedes pueden verlo allí, en griego es la palabra protos. Y significa, ¿verdad?, que es una referencia más a una preferencia más que una preferencia de tiempo, indica una excelente dedicación para alguien especial. Así pues,
El primer amor quiere decir el mejor amor. También se refiere a un lugar de honor, a ser el primero o a tener el mayor rango, el primer rango. Y eso es lo que Jesucristo debe ser en nuestra vida. Él debe ser nuestro primer amor, Él debe ser nuestro mejor amor, Él debe ocupar en nosotros el lugar de honor, el tener el mayor rango en nuestras vidas. Amén. No su jefe, es Cristo. Amén. Hacemos tantas cosas y lo hacemos lo mejor, pero es que estamos honrando a Jesucristo. Es que aclaro esto, hermanos, que no es meramente una preferencia, una referencia al tiempo, sino dedicación especial. Porque hay cristianos que piensan que el primer amor son los momentos cuando usted empieza a ser cristiano. Y entonces dice que ya le pasó el primer amor y como que fuera normal. Me acuerdo, dice, de los tiempos del primer amor, cuando empezaba su vida cristiana. No, hermano, el Hijo de Dios debe vivir en el primer amor todo el tiempo. Sé que en el matrimonio y en las parejas que se casan, muchas veces el primer amor queda limitado a la luna de miel o al noviazgo nada más, o la luna de miel. Y ya después, ya el amor no es importante en la vida de esa pareja. Entonces, como eso pasa en la vida de las parejas, creen que eso también pasa en la vida espiritual y en la relación con Dios. Pero en realidad no es así y no tiene que ser así. Es terrible que eso suceda, perder el primer amor. Vamos a ahondar un poco más en este tema. Pero hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia diligente y paciente, unas virtudes extraordinarias, hermano, que quizá, no sé, muchos cristianos de hoy no los tiene. Pero esta iglesia, óigame, hermano, esta iglesia era una iglesia diligente, pilas, pues, una iglesia activa, pero a la vez era una iglesia paciente. Era una iglesia amable, especial, de buen trato con las demás personas. Así que yéndonos al capítulo 2, versículo 1, empezamos allí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le dice Jesús a Juan. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, seguimos el versículo 2. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire qué interesante. Y no has desmayado. Bien, lo primero que vemos es que esta carta se dirige al pastor de la iglesia en primer lugar. La palabra Éfeso, el nombre de esta comunidad donde esta iglesia estaba, significa deseada. Deseada. Y quiero que veamos todo esto que vamos a ver ahorita, las cualidades que Cristo resalta en la iglesia de Éfeso. Y lo vamos a ver en estos 3 versículos que acabamos de leer. Bueno, se dirige al pastor la carta. Dios trata primero con el pastor, pues él debía dar este mensaje apremiante a la iglesia. También de la fidelidad del pastor a las sagradas escrituras y del testimonio del mismo pastor, pues depende mucho el éxito o el fracaso de la iglesia. Digo depende mucho. No digo depende todo, todo no depende, pero sí depende mucho.
del buen testimonio del pastor y de la fidelidad que el pastor tenga a la palabra de Dios. En primer lugar, fidelidad a la palabra de Dios. Porque si un pastor no es fiel a la palabra de Dios, pues entonces no podemos esperar tampoco un mejor testimonio, ni de él ni de la iglesia. Amén. Así que se dirige primero al pastor, porque cuando dice ahí el ángel, nosotros vimos en el capítulo 1, porque la Biblia se interpreta sola también, ella tiene sus propias reglas de interpretación. En el capítulo 1 vimos que se explicó, Jesús explica que los 7 candeleros que están alrededor de él son las 7 iglesias y que las 7 estrellas en su mano derecha son los pastores de las iglesias, son los ángeles de las iglesias. Y la palabra ángel significa mensajero. Amén. Significa mensajero. Así que aquí ustedes tienen varios ángeles en esta iglesia, porque les predicamos la palabra. Varios líderes y el pastor Osmin les predicamos la palabra. Así que todo el que le predica la palabra y se preocupa por su vida espiritual de esta iglesia, tienen esa facultad para dar el mensaje, son ángeles. Amén. Vamos a ver algo de lo primero que le dice aquí. Le dice él, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso se hacía referencia al estilo de vida correcto y de buenas acciones de la iglesia. Estamos hablando de una iglesia modelo, hermano, vamos a decirlo así. Yo conozco sus obras. Y después él empieza a detallar esas obras. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, al libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, allí se nos dice que hoy que nosotros somos nuevas criaturas, porque cuando teníamos la naturaleza de Adán, sin haber entrado en el nuevo pacto con Cristo, nosotros éramos una vieja naturaleza, viejas criaturas. Pero al venir al Señor Jesucristo, fuimos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Por eso Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Sabe, hermano? Dios, al darnos vida, Dios no nos hizo para ser mala gente. Dios no nos hizo para ser malas personas. E incluso la gente que no es cristiana, no porque no son cristianos, tienen el derecho a ser malas personas. Porque Dios no nos hizo para ser malos, sino para ser buenos. Para eso nos hizo Dios. Esa fue la idea original. Mucho más cuando ya somos cristianos, con mucha más razón, ahora creados en Cristo Jesús. Primero habíamos sido creados en Adán, hoy creados en Cristo Jesús. Estamos llamados a vivir en buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras, no piense nada más en una tortilla con frijol que usted le da a alguien. Eso es algo tan minúsculo cuando hablamos de obras. Las obras es todo lo bueno que usted hace y todo lo malo que ha dejado de hacer. Amén. Vamos, diga conmigo, las obras es todo lo malo que ya no hago y es todo lo bueno que tengo que hacer. Amén. Por ejemplo, ser un buen esposo es parte de las buenas obras. Amén. Ser un esposo amable, un esposo cuidadoso, un esposo responsable, un padre responsable, un hijo responsable, un hijo que honra a los padres. Todo eso es parte de las buenas obras. Amén. El esposo siéndole fiel a la esposa siéndole fiel al esposo. Todo eso es parte de las buenas obras. Amén. El compartir con alguien, el ser respetuoso, el no ofender, es parte de las buenas obras. Orar, congregarse, leer la Biblia, ayunar, todo es buenas obras. Ustedes están aquí hoy haciendo una buena obra.
Y usted que está poniendo atención a la palabra del Señor, usted está haciendo una buena obra. Ahora, el que se distrae fácilmente, ya sea con celular o ahí cuchicheando con alguien, está haciendo una mala obra. Una mala obra. Pero buenas obras es todo lo excelente que podemos hacer. Amén. Y esta iglesia era muy correcta en buenas obras. Algo que el Señor resalta en sus buenas obras es el trabajo y la paciencia. Trabajaban sin cesar. No los frenaban las adversidades. Y no prestaban atención a los defectos de los demás. Eso tiene que ver con la paciencia. Porque hoy hay cristianos que ya andan como queriendo renunciar a Cristo y andan viendo a ver quién ponen de excusa, ¿verdad? A ver a quién le ven un defecto para decir que para ser cristiano como ese ya mejor no es cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? O se retiran del evangelio porque allí miré unos hipócritas o porque ahí esto y aquí lo otro. ¿Y quién lo manda a usted a andar viendo a las personas? Usted tiene que ver a Cristo y su palabra, amén. Y hay que tenerle paciencia a los hermanos defectuosos o hermanas defectuosas. Y igualmente tenemos que amarlos y perdonarlos si nos hacen algo y orar por ellos, que es lo que Cristo nos mandó a hacer. Amén. Y esta iglesia tenía esas características, una iglesia pilas, trabajadora, esforzada, valiente, y a los defectos de los demás ellos no le paraban bola a eso y seguían adelante. Eran pacientes con los hermanos defectuosos, con los hermanos problemáticos. Ellos eran pacientes. El Señor conocía eso. Eran pacientes también con los opositores del evangelio, que de pronto los perseguían, los maltrataban, y ellos eran perdonadores. Así que era una muy buena iglesia. También pues vemos que el Señor aquí resalta la justa manera de ser de la iglesia. Dice que no toleraban la maldad. Sí, eso vemos, ¿verdad? Dice que no soportas a los malos. Dentro de la iglesia ellos no soportaban las injusticias. Es una buena actitud de la iglesia. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, eran excelentes, buenas virtudes. Probaban a los falsos y los hallaban mentirosos. Pero ¿cómo los probaban? Por el conocimiento de la palabra que ellos tenían. Era una iglesia con conocimiento de Dios. Y no se les hacía difícil hallar mentiroso a alguien. No se les hacía difícil. Por eso, hermanos, el cristiano que se nutre de la palabra del Señor, no hay religión que se lo va a echar a la bolsa. Ninguna religión lo va a engañar. No lo va a engañar el pastor Osmín. No lo va a venir a engañar el pastor Roberto. Yo sé que no pretendemos hacer eso. Pero solo le estoy poniendo un ejemplo. No lo va a poder engañar el Papa. No lo va a engañar un cardenal. No lo va a engañar nadie. Amén. Porque usted conoce la palabra. Inmediatamente que usted sabe que yo ya me salí del verdadero mensaje, usted lo va a notar. Amén. Porque usted será un lector de las Escrituras. Por supuesto que tiene que ser también un buen intérprete usted de las Escrituras. Quiero tener un día un taller con los hermanos de la iglesia, la mayoría que sea posible, para que podamos saber cómo la Biblia tiene sus reglas de interpretación que deben ser respetadas, como todo libro. Amén. Son leyes de la lectura que existen, que se ajustan a la verdad. Pero la iglesia tiene que conocer la palabra. Amén. Así que ellos tenían esa facilidad, conocer a los falsos, los hallaban mentirosos. Mire lo que dice Romanos 16, 18, refiriéndose a personas falsas, porque desde aquel tiempo lo habían, cuanto más ahora. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. No dice ahí de los capacitados, de los enseñados, de los preparados, de los que han estudiado la palabra. No, dice en los corazones de los ingenuos. ¿Quiere usted ser un ingenuo? No estudie la palabra de Dios y cualquiera lo va a engañar. Como un niño. Los niños son ingenuos por su edad, falta de conocimiento. Y a veces hay niños que con un dulce, un churrito, alguien se los lleva. Triste, hay que cuidar a los hijos, hermano. Cuida a los niños. No les despegue los ojos. Muchos niños se están perdiendo ahorita en el país. Un descuidito de los padres ahí por estar viendo para otro lado, idos en algo, ¿verdad? Mira vos, mira qué bonito aquello, mira qué bonito vestido, mira qué buenos zapatos, mira. Y la niña por allí, cuando pasó alguien ahí, la mete un carro, o el niño. Y el cipote ya no está. Hay que tener mucho cuidado con los niños. No hay que despegarle los ojos, pero ni un ratito. Porque vivimos tiempos difíciles. Cada rato las noticias de niños, de jovencitas que se pierden, que son secuestrados, son llevados. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? La ingenuidad de ellos. Son ingenuos. Pero tristemente hay gente adulta que es ingenua. Entre los cristianos debería de haber gente sabia. Pero por la falta de entrega y la pereza, el conformismo y el orden de prioridades que no está bien definido en las personas, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Y fácilmente son engañados. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo se refiere a que a tales personas engañadores, que son predicadores del evangelio, pero son predicadores de un evangelio diferente, dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Al único que sirven es a sus propios vientres, dice, o sea, es su barriga. Es una manera de decir lo que andan buscando es su beneficio propio. Incluso lo que andan buscando es, bueno, hoy lo que buscan en primer lugar es dinero. Es dinero. Entonces a eso se refiere cuando dice, sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas significan palabras bonitas, agradables al oído. Ah, interesante. Pero no está en la palabra de Dios. Ah, pero suena fabuloso, parece bonito, me agrada. Ah, está interesante. Pero no tiene que ver con la palabra de Dios. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Algunos de esos hermanos tienen hasta cara de ángel, tienen. ¿No cree usted que les va a ver a usted la cara del diablo? No, cara de ángeles tienen algunos de ellos. La Biblia dice que no es de extrañar, dice, porque aún el diablo se disfraza de ángel de luz. Seguimos, hermanos, en esto que estamos viendo. Y la iglesia de Éfeso, en ese sentido, sí, no se la embolsaban, hermano. En ese sentido era una iglesia muy correcta. No la engañaban, no eran ingenuos. Yendo allá a 1 Timoteo 4:1, la palabra del Señor nos sigue advirtiendo. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos, hermano? ¿Cuáles? Los postreros. ¿Sabe usted qué significa la palabra postrero? Últimos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo nosotros, hermano. Estos son los últimos tiempos. Y se lo aseguro, y no me equivoco, hermanos, estos son los últimos tiempos. Todo lo que la Biblia dice encaja muy bien que estos son los últimos tiempos. Entonces dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, hermano, en las religiones hay mucha doctrina de demonios. Yo sé que hay un dicho popular que dice allí, no, pues si en todas las religiones está Dios, dice, y todas las religiones conducen a Dios. No, eso es mentira, la Biblia no dice eso. No dice eso. Más bien dice que hay muchos que están engañando
y lo que están transmitiendo son doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios. Y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizado significa ya se les hizo como un callo, pues, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted que, por ejemplo, son cosas que se dan en la vida? Hay personas que trabajan con... Me acuerdo de una vez alguien que había trabajado mucho tiempo en la mototaxi, tenía como 12 o 13 años de trabajar en mototaxi, y era una persona bien activa en la mototaxi, de arriba y abajo, y un día me enseña las manos, hermano, las tenía gruesas, y unos grandes nudos que tenía en la mano, tanto andar ahí y haciendo cambios y se le enduraron las manos. Bueno, eso nosotros le llamamos callos, ¿verdad? Pero es una cauterización. Ya él ya no sentía, ya no se pelaba, vamos a decir, ya había perdido la sensibilidad de las manos. Así que hay gente que tiene callos en el corazón, ya tiene forrado de callos el corazón, ya no siente, perdió la sensibilidad, el temor, el respeto a Dios, la entrega, la pasión, la perdió, la responsabilidad. Pero este tipo de individuos tienen cauterizada la conciencia, o sea, no les importa. No sienten ni respeto a Dios, ni temor por Dios, cuanto más por las demás personas. Por eso el apóstol Juan aconseja en su primera carta, el capítulo 4, verso 1, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Hermano, de un gran montón de gente que dicen que son profetas, la mayoría son falsos. La mayoría. De 100, tal vez uno. Tal vez uno de 100. El ministerio profético es el ministerio más corrupto que hay en este tiempo. Se atreven a decir unas cosas totalmente fuera de la escritura. Inventan cualquier cosa, pero como son profetas, ellos sienten que tienen la facultad para decir que va a pasar esto, que usted tiene esto, que usted tiene aquello, y a veces le pegan. Sí, pero eso hasta los adivinos le pegan. Un día en el libro, estaban con un librito ahí, con unas hojitas, en un programa de Discovery, y llamaron a 10 personas para hacer una prueba con ellos. A los 10 les dieron una hojita, a todos. Los invitaron para estar delante de un iluminado, de un sabio, de alguien que tiene poderes psíquicos y que conocía la vida de ellos. Así que llegaron allí ellos pues muy dispuestos, y entonces hicieron unas cosas allí, unos medio ritos. Y luego pues la persona entró a una cabinita, pero realmente la cabina no entró a hacer nada. Y de allá vino y les dio una hojita a cada uno y les dijo: eso es lo que pasa en sus vidas. Bueno, resulta ser, hermano, después de un ratito, lo llamaron y algunos venían llorando, y que mi vida me dijo todo lo que soy y realmente tiene que ver y todo, porque le decía: y has sufrido. Tú has sufrido mucho. Dios tiene, van a haber cosas grandes para ti, pero tienes que ser positivo. Y todo ese estilo de cosas, ¿verdad? Te han dañado el corazón, te han golpeado, te han herido y todas esas cosas. Todos venían, que a todos les habían dicho eso. La misma carta era para todos. Era una prueba psicológica. El que entró allí tampoco era divino. Era una prueba, era una manera de probar cómo nos engañan. Entonces ellos le apuntan, y algunas veces le pegan. Sí, algunas veces le pegan, porque casi todos estamos pasando casi las mismas cosas. Bueno, de hecho la misma Biblia dice que las mismas dificultades se dan en todos los hermanos, en todo el mundo. Si es que el que no le pasa una cosa en una vez, le pasa en otra,
Y así vamos, todos tenemos luchas, todos tenemos retos. A todos se nos ha muerto un familiar. Y de todos de pronto tenemos un familiar complicado que hace la vida un poco de cuadritos. Y bueno, ¿quién no tiene algún problema en el trabajo? Entonces son cosas del diario vivir. Los falsos profetas juegan con la mente muchas veces de las personas. Así que hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia lo dice, de los falsos profetas. ¿Qué dice Juan ahí? Porque poquitos falsos profetas han salido por el mundo, o dice que muchos. O sea, el pastor Domínguez, ¿qué está diciendo? ¿O es la Biblia? ¿La Biblia qué dice? ¿Que poquitos falsos profetas salen por el mundo? ¿O muchos? Muchos, la Biblia lo dice, hermano. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir los últimos tiempos y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos en todo, hermano, en todo. Hermano, yo soy muy desconfiado. Yo solo confío en los que conozco. Confío en Dios y en los que yo, dentro de lo que cabe, conozco. Pero yo, gente de otro lado, yo no confío en ellos. Porque yo no vivo con ellos, yo no los he visto, no sé qué hacen, no los conozco. Los conocerá el vecino de ellos, el familiar de ellos, la mujer de ellos, los hermanos de la iglesia, si es que se congregan, pero yo no los conozco. Así que yo soy muy huraño para eso, porque hemos visto tantas cosas. Y aquí en San Marcos las hemos visto, con esto de los falsos profetas, falsos apóstoles. Pero esta iglesia, en ese sentido, era una iglesia preparada. Algo que vemos más en esto, hermanos, es que es algo que habíamos mencionado, es que sufría con paciencia cualquier vituperio y trabajaba arduamente con amor sin desmayar por ninguna causa. Estas características, hermanos, son de alguien que dice amar a Cristo y calificarse como hijo de Dios. Así que todo esto estaba bien, pero algo muy importante no estaba bien. Lo vamos a ver en el siguiente punto. La más grande de todas las fallas que tenía la iglesia de Éfeso. Espero que no la tenga usted. Ojalá que usted no la tenga. Ojalá que usted sea de Filadelfia y no de Éfeso en este sentido. Porque la iglesia de Filadelfia es la única iglesia de las 7 a quien Jesús no le hace ningún reclamo. Mire, la palabra dejar el primer amor significa abandonar, hacer de lado lo más importante. El primer amor es Jesucristo. Vamos, diga conmigo, el primer amor es Jesucristo. El primer amor es Jesucristo. Amén. Él es lo más importante, la razón, hermanos, por la que estamos aquí. Vemos el versículo 4, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero, hermanos, ese pero es el pelote grande en la rica sopa. Es el pelo grande en la sopa. Y un pelo de alguien que no se baña desde hace un año. Un gran pelo en la sopa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojalá que no esté pasando eso en muchos, que dudo yo que no pase. En Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hace una comparación de los novios, de los enamorados, ¿verdad? Ay, qué bonito cuando andamos allá de novios,
¿te acordás, verdad? Y que íbamos allá y que todo era bonito y todo era risa y todo era jajaja y jijiji y jejeje, ¿verdad? Y qué lindo y qué bonito y qué besito y qué abrazo y qué de todo. Y donde quiera que iba y todo era bueno, todo era bueno. Qué rica te quedó esa tortilla, le dice. Qué rica te quedaron las baleadas, aunque no llevaba sal. Pero todo era rico, todo era lindo, todo era hermoso. Bueno, eso pasa en muchas parejas. Bueno, y Dios dice, cuando dice del amor de tu esposo, está hablando del amor de novios. Cuando ya estábamos comprometidos para casarnos, un ejemplo. Él está poniendo eso, este aspecto figurativo. Y hay personas, hermanos, que también eso les ha pasado en su vida cristiana. Así que comparándolo con el matrimonio, podemos decir que después de la etapa del noviazgo y la luna de miel, el amor ya no depende solamente del sentimiento, sino que debe llegar a ser constante y profundo. Yo una vez leí un libro que se llama La entidad amorosa, de un doctor español llamado Iserte, doctor Iserte. Ya un señor ya mayor. Contaba él en su libro que tenía ya 50 años de casado con su esposa. Y dijo él, yo hoy la amo más, teniendo 50 años, la amo más que cuando nos casamos. Qué bonito, hermano. Yo conocí una pareja de hermanos en San Pedro Sula que tenían más de 50 años de casado. Ya hoy están en la presencia del Señor seguramente. Porque hace 20 años y él tenía ya 92 años, ella tenía 90. Don Manuel Toledo y la esposa Evita de Toledo. Pero era tan bonito ver llegar a aquellos dos ancianos a la iglesia, agarraditos de la mano, caminando despacito. Y él venía y le sacaba la silla para que ella se sentara, porque estaba un poco incómodo allí. Y mientras ella no estuviera cómoda, él no se sentaba. Y él no se iba mientras no la llevaba agarradita de la mano. Un amor tremendo. El pastor Roberto Ventura, más de 50 años casado con la pastora Emma, que hoy está en la presencia del Señor, la hermana Emma, y a él le costó superar la muerte de la hermana Emma. E incluso todos los días, en la mañana y en la tarde, él iba al cementerio como una manera de lidiar con su dolor. Hermanos, el amor debe ser para crecer y no para menguar. Hay parejas que están tan ancianos y tienen más de 50 años de casados que no es fácil para ellos superar la muerte de su esposo. Claro, hay algunas personas que lo exteriorizan más ese dolor, otras menos, pero es que tanto tiempo juntos, debe haber más amor. Amén, hermanos. ¿Cómo es que vamos a decir nosotros que tenemos tanto tiempo de ser cristianos y ahora amamos menos a Jesús que antes? Eso no tiene que ser. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo número uno de un cristiano es amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo número uno. Ni el activismo, ni el celo doctrinal, ni un servicio disciplinado deben sustituir nuestro fervoroso amor por Él. ¿Qué ama más usted en esta iglesia? Los que están en la alabanza. Espero que amen más a Jesús que a la música. Porque yo he oído músicos que dicen, yo amo la música, yo amo el tocar la guitarra, yo amo el cantar, yo amo el tocar el piano, amo tocar el sax, ¿sí? Amo, esa es mi pasión. Pero Cristo será también la pasión mayor. Amén. Eso solo lo saben mis hermanos. Gloria a Dios por las hermanas de la alabanza, del canto aquí en esta iglesia. Pero solo ellos saben si aman más a Cristo que a su arte de la música. Amén. Todo debe ser Cristo primero. Él es la razón.
Amén. Él es. Por Él hacemos todo, por Él somos todo. Incluso debemos estar dispuestos hasta morir por Él. Así que la expresión primer amor, hermano, no es algo dependiente del tiempo, sino de la prioridad. Cuando me refiero al tiempo es allá cuando éramos cristianos al principio. Por supuesto que todo amor dedica tiempo. Si usted es una persona soltera y no tiene novia o novio, pues ahorita pues usted dedica a hacer más cosas. Pero ya cuando tiene novio, tiene novia, tiene que organizar más su tiempo porque tiene que dedicarle tiempo a esa persona. Tiene que sacar tiempo. Entonces, si usted tiene a Cristo, tiene una relación con Cristo, usted tiene que sacar tiempo y dejar de hacer otras cosas para dedicar tiempo a Cristo. Amén. No es lo mismo la vida del soltero que el del casado. El soltero agarra para aquí, agarra para allá, que va para la canchita a la hora que quiera. ¿Verdad? Ese es el soltero, llega a la hora que quiera a la casa. Pero el casado ahora tiene que medir su tiempo. Porque tiene una esposa que atender, tiene una familia que atender. Amén. Y se va a ir para la canchita, pues entonces se la va a llevar a ella también. ¿Verdad? Yo me acuerdo que el hermano Rolling antes, cuando la iglesia empezaba a ir por el parque infantil, que alquilamos un lugar en el primer año, yo me acuerdo que yo estaba predicando y allá al final afuera, yo predicando y el hermano Rolling a todo dar, tomando atol chuco. Era un fiel cliente de un atol chuco que vendían allí por una esquina. Creo que muchos saben de eso, ¿verdad? Y bueno, yo predicando y el hermano Rolling allá. Pero yo creo que algo oía de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero era religión que tenía el hermano Rolling. Y coincidíamos siempre que estaba en la reunión y yo estaba predicando, él estaba con el atol chuco. Vale que a mí no me gusta el atol chuco, así que no era tentación para mí, pero a él lo miraba yo disfrutando. Pero creo que fue casándose. Yo creo que ya el atol chuco creo que pasó a segundo, tercero, cuarto plano. Porque creo que hoy de ir a tomar atol chuco tienes que ir con la hermana Nelly, ¿no? Pero muchas cosas cambian, sí, hermano Rolling, cuando uno se casa, ¿verdad? El orden de prioridades. Así que si decimos que tenemos una relación con Jesucristo, tenemos que tener tiempo para lo que a Cristo le gusta. Amén, denle un aplauso al Señor, hermano. Tenemos que tener tiempo. Porque aquí, hermano, incluso aquí en esta iglesia hay muchos hermanos que yo no sé si aman a Cristo, porque no les veo yo que ellos amen lo que Cristo ama. No veo que ellos amen lo que Cristo ama. Le dice el Señor en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, te tengo en tanta estima, te amo tanto, que para mí eres un candelero y no cualquier candelero, eres un candelero de oro, te tengo conmigo, pero si no me amas, no tengo por qué tenerte conmigo, si no me vas a amar. Le dice el Señor que recuerde cómo lo amaba antes, que vuelva a esa bella relación, o de lo contrario va a morir. Eso es lo que le pasa a cualquier cristiano que pierde el primer amor. O sea, pierde de vista a Cristo, que Él es el primer amor. Va a morir, su vida espiritual va a morir. Y si se descuida también va a morir físicamente. Porque muchas veces la muerte espiritual lleva a las personas incluso hasta la muerte prematura, físicamente hablando, a morir antes de tiempo. Lo decisivo es que el amor hacia Jesús tenga el primer lugar en la vida y por lo tanto sea el primer y mejor amor. Se trata de tener las prioridades correctas. Yo no sé si usted sabe cuál es el orden de prioridades en la vida.
No sé si lo tiene bien claro usted. Mire, primero es Dios, Él. Segundo, es la familia. Y cuando hablamos de la familia, incluso ahí va la familia espiritual. Pero la esposa y los hijos ocupan un lugar de preeminencia. Tercero, es el trabajo. Tercero es el trabajo. Cuarto, vamos a decir así, un tiempo de buen ocio o de descanso para su cuerpo, ¿verdad? Porque él lo necesita. Quinto, cuarto serían los padres. Los padres, el cuidado de los padres. Quinto, de pronto, un tiempo de relax que lo necesita. Número 6, los amigos, pero amigos de verdad, amigos. Esos que le fomentan el bien, ¿verdad? Esos que son beneficiosos. No esos que llevan a vicios y a ruindades. Esos no son amigos, esos son compañeros de ruina. Esos no son amigos, son compañeros de ruina, no son amigos. El amigo es aquel que le echa la mano cuando la necesita. Amén. Que si está enfermo, lo va a apoyar y ahí va a estar, y en un problema lo va a ayudar. Ese es amigo. Aquel que lo aconseja bien, ese es amigo. Amén. Así que el orden de prioridades. Y después pueden ser otras cosas que también tienen que ser importantes. Verso 6 dice, pero tienes esto, otro halago. En medio de que le achaca que ha perdido su primer amor, le dice, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolás y su apostasía corrompieron el concepto de la gracia y reemplazaron la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Bueno, pero los efesios no habían hecho eso, perdón, así que rectifico. Ellos tenían esta otra virtud que el Señor halaga, que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Los efesios aborrecían eso. Pero la otra iglesia que vamos a hablar en un momento, la iglesia de Pérgamo, sí tenía este gran problema. Tenía a los nicolaitas bien enraizados ahí. Ese tipo de gente pagana, mundana, que fomentaban eso, que habían corrompido el concepto de la gracia, que habían corrompido la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Esos son como los de la idea de aquella falsa religión que hoy se llama Rey de Salem, pero que en un momento se llamaba Creciendo en Gracia. Esa religión, libre de la gran falsedad de que su dirigente era Cristo, también enseñaba que sus pecados habían sido perdonados y por lo tanto podían pecar como quisieran y descoserse pecando. De todas maneras, ya ellos tenían el cielo ganado. Esa es una doctrina nicolaíta. Cristo nos ha perdonado, nos salva y somos llamados a vivir en santidad. Ahorita en las clases que hemos estado estudiando el camino de la salvación, los que han venido fielmente han entendido lo que es el mensaje del evangelio. Hablamos lo que es la salvación, hablamos el acto de la justificación y y todavía seguimos hablando, porque los temas que estamos tratando ahorita tienen que ver con eso, de el proceso de la santificación. Y hemos venido enseñando todo lo que es ese proceso de santificación. Porque el propósito de Dios con su palabra y con el Espíritu Santo es transformarnos, hacernos cada día más santos, más fieles, hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Amén. Que cuando Cristo venga, seamos lo más parecidos a Él posible. Amén. Así que el pecado no tiene que ser parte normal de nuestra vida, de la vida de un cristiano. El cristiano está llamado a reprender las obras de las tinieblas. Amén. La mayoría de las sectas falsas, de las religiones falsas, no están muy interesados en que usted deje el pecado. No. Están interesados en que usted sea parte de su consorcio.
pero no en que usted cambie su vida. Eso no les interesa. Ellos tienen una doctrina nicolaíta. Muchas religiones hoy tienen una doctrina nicolaíta. O sea, Dios te ama, así como eres pecador, peca todo lo que quieras, no hay problema. No hay problema. No, hermanos. No debemos reemplazar la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Diga conmigo, vamos a ver, diga, yo no debo reemplazar la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Estamos llamados a ser santos, hermanos. Quiero, para terminar, solo hacer una alusión a María y Marta. María y Marta, ¿se acuerdan ustedes del caso de ellas, verdad? Viendo esto, aquí pues lo tienen ahí ustedes en su imagen. Con esto voy a terminar. Eran dos mujeres. Ahí vivía también Lázaro. No el que murió, no aquel que murió y fue al seno de Abraham, no, sino el otro que murió y Jesús lo resucitó al cuarto día. Le llamaba que era amigo de Jesús. Eran una familia muy consagrada y amaban a Cristo. Pero hubo algo que sucedió cuando Jesús los visitó en una ocasión y quedó registrado en la Biblia con un mensaje para nosotros. Y está en Lucas 10, capítulo 38 al 39. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Esa aldea se llama Betania. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, deleitándose oyendo la palabra de Dios en los labios de Jesús. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, quizá como algunos de ustedes en muchas ocasiones. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Marta se esforzaba mucho en hacer comida, en tener lista y pulcra la casa, quizá para hacer que Jesús se sintiera más cómodo, para ofrecerle comida, bebida. Seguramente lo hizo con amor, pero aún con eso, hermano, el Señor tuvo que exhortarla. Sin embargo, María fue elogiada. Así que debemos tener ese cuidado de que es cierto, vamos a hacer muchas cosas para Dios, para nuestra familia y todo, pero no perdamos el enfoque de quién es el más importante. Amén. Se llama Jesús. En medio de todo lo que usted es, en medio de todo lo que usted hace, en medio de todo lo que esta iglesia es y de todo lo que esta iglesia hace, Jesús es el mejor amor, el primer amor. Él es lo más importante en este lugar. Amén. Al cual le damos un aplauso. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Hermano, este mensaje para la iglesia de Éfeso también es para usted. Porque Jesús, Dios el Padre, el Espíritu Santo sabe lo que viene sobre este mundo. Y qué triste es que vengan situaciones difíciles y usted no esté en el primer amor, hermano. Que usted no esté en el primer amor. Que venga lo que venga, pero usted debe estar en el primer amor, en Cristo. Quiero que se haga un examen a su conciencia.
que en el nombre del Señor usted no tiene cauterizada la conciencia, usted no tiene callosa la conciencia, y haga un examen de conciencia y vea si realmente Jesús ha estado siendo el primer amor. Vea, ¿o será que otras cosas han sido el primer amor de su vida? Quizás su trabajo, su negocio, su finca, la familia podría ser el primer amor, sus deleites, sus pasiones. No sé. Para algunos el primer amor puede ser el fútbol. Solo por un ejemplo, pueden haber muchas cosas que son el primer amor. Hable con el Señor, hermano. Hable con el Señor. Hable con Cristo, hermano. Hable con el Señor. Dígale al Rey de Reyes que le perdone. Bájele un poquito al piano, hijo. Sí. Hable con el Señor ahí. Hable con el Rey, hable con el Rey, hable con el Rey. Él dio su vida en la cruz por usted. Cuando Él estaba allí, dice que por amarle tanto a usted, ni siquiera le dio importancia al sacrificio, al sufrimiento. Lo que más ama a Dios es usted. Jesucristo, lo que Él más ama es a usted. Él merece que lo amemos. Él merece que Él sea lo primero en nuestras vidas. El primer amor. Él es el primer amor. Hable con Él. Hable con Él. Y haga lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntase de no darle a Jesús el lugar que Él se merece. Arrepiéntase. Pidamos perdón. Dígale que le perdone. Señor Jesús, perdónanos cuando no te hemos dado el lugar que te mereces. Tú que dices tu vida en la cruz del Calvario, que mereces lo mejor de nosotros. Te pedimos que nos perdones cuando has sido reemplazado por otros intereses nuestros. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Ayúdanos, que tú seas lo más importante. Límpianos, oh Señor, de todo pecado. No sé cómo está su relación con el Señor Jesús. Si usted no está seguro de esa relación con Cristo, pídele perdón en este momento. Si usted no ha recibido el nuevo pacto, si no ha recibido el nuevo pacto, ahora recíbalo. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pídele al Señor que le perdone los pecados, que lo limpie con su sangre preciosa. Pídale la salvación por su sacrificio. Pida al Espíritu Santo que venga a morar en su corazón. Hable con Él. Dígale: Padre, viva en mí. Espíritu Santo, viva en mí. Jesús, ven y reina en mí. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Soy para ti, Jesús. Me entrego a ti. Mi vida
mi tiempo, mis talentos, lo que soy, toda mi vida, mi familia, la entrego a ti. Porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Bautízame con el Espíritu Santo. Úngeme con el Espíritu Santo. Si usted no tenía esto, ya lo pidió, lo tiene. Porque el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice que el corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia. Gracias, Señor, por recibir los corazones humillados. Los que han estado rindiendo su corazón a ti esta tarde, noche. Gracias por esas decisiones genuinas, por esos nombres escritos en el libro de la vida.